Y vamos a continuar con el programa. Nuestra siguiente plática está a cargo de Carlos León Ramos. Él es ingeniero biotecnólogo acuícola. Él realizó sus estudios en la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como obtuvo una maestría en administración y otra en energías renovables. Ha tomado diversos cursos nacionales e internacionales con respecto a sistemas de recirculación, biofloc y acuaponia. Asimismo, algunos diplomados en administración de proyectos y gestión empresarial. Él inició sus trabajos en acuaponia en el 2000. A partir del 2006 inició con la primera granja comercial en Latinoamérica, donde se producen tilapia, camarón, microalgas y hortalizas. Es fundador de la empresa Bowfish. Participa en ella como director de innovación y transferencia tecnológica, con la cual han diseñado y capacitado a más de 50 unidades de producción en sistemas de recirculación, biofloc y acuaponia. Es socio participativo de 3 granjas en México y una en Colombia. Le damos paso a Carlos para que nos comparta un poco de su experiencia empresarial. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por esperar. Muchas gracias también a los organizadores por invitarme a dar esta plática, y espero poder compartir con ustedes alguna información de la que tenemos y que les sea provechosa para quien considere que esta técnica puede ser una posibilidad para el apoyo de la producción sustentable de alimentos. Bueno, primero que nada, pues comentarles que yo soy parte de una organización que se llama Bowfish, en la cual buscamos la producción sustentable de alimentos, como les comentaba, y nos enfocamos prácticamente en el cultivo de peces, organismos acuáticos, y lo combinamos con cultivos de hortalizas o algunas plantas como microalgas también. Bueno, primero que nada, esta tecnología, ¿por qué se ha vuelto un poquito más presente ahorita en los sistemas de producción? Como ustedes pueden saber, pues todavía tenemos a nivel mundial una crisis alimentaria y de salud, ¿sí?, de la cual pues México tomamos una gran participación, y eso se debe pues tanto por la falta de alimentos o la falta de complementos nutricionales, como también el exceso de alimentos o de comida chatarra. En el caso de lo que son los peces y mariscos, hoy en día todavía la mayor parte de estas proteínas de origen acuático se obtienen de lo que son las pescas, y la pesca ya está agotada, va para abajo, está en declive, ya está sobreexplotada, además por el cambio climático, la contaminación ha ido bajando. Y bueno, esta es una gráfica muy trillada, muy conocida en nuestro sector acuícola, donde precisamente se refleja que esta línea amarilla, que es la captura de peces, pues ya es una actividad que está estancada a pesar de que la población sigue creciendo. Y es por eso que la producción acuícola se ha incrementado a partir de los años 50 aproximadamente, y donde repuntó fue en los años 90, cuando precisamente hubo este estancamiento de la productividad pesquera. Entonces, bueno, eso empezó a motivar a muchas personas a invertir o a incursionar en lo que es el sector acuícola, la producción de peces, de camarones y de muchas otras especies. Pero sin embargo, algo que tenemos que tomar en cuenta en este crecimiento acuícola y agrícola también es que se demandan ciertos recursos que ahora son limitantes, como es el agua, es la energía, es la generación de desechos, es la materia prima, que en el caso de los peces es un alimento balanceado, unas croquetas, y en el caso de agrícola pues son los fertilizantes o algunos abonos. Entonces, mientras más sigue creciendo, por ejemplo, esta actividad de la acuacultura, que crece a veces a 8%, a 12%, pues va demandando en ese mismo rango esa cantidad de agua, esa cantidad de materias primas, y desafortunadamente pues cada vez está en menor calidad, menor cantidad,
o más reguladas, ¿sí? O simplemente más competidas por otras industrias. Bueno, para quien no conociera una granja tradicional, que creo que aquí hay varias granjas de camarón, una granja tradicional es una granja de grandes extensiones, ¿sí? Que generalmente son poco productivas, es decir, producen muy poca biomasa por metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del camarón, aquí en Sinaloa o en Sonora andan alrededor de 10 a 18 camarones por metro cuadrado. En caso de peces andan en menos de medio kilo por metro cuadrado, y eso es una muy baja productividad, lo que ocasiona que para generar grandes volúmenes de producción necesitas un área extensa, ¿no? Y esa área extensa pues involucra varias cuestiones. Una gran evaporación, una gran infiltración de agua, grandes cantidades de recambio de agua que finalmente salen contaminadas con materia orgánica hacia los cuerpos de agua, como es el mar, como son los lagos, como son los ríos. Inclusive especies acuáticas o aves que llegan ahí buscando alimento, en este caso buscando camarones o buscando peces, pues generalmente son eliminadas, ¿no? Entonces es una actividad que está creciendo de manera no muy sustentable, y que esa es la forma como se cultiva en la mayor parte del mundo, de manera extensiva. Esto se une además con la crisis que hay en muchos lugares, en muchas regiones de abatimiento del agua, por falta o por escasez de lluvias, o porque movimientos cíclicos en las temporadas, o la falta de predictibilidad de lluvias en cultivos agrícolas, ¿no? Entonces, bueno, esta tecnología de acuaponía es una posible opción, no quiere decir que sea la mejor ni que sea la única, pero es una posible opción para algunos que desean aprovechar al máximo lo que son los recursos: agua, desechos, materias primas, energía. Voy a describir un poquito lo que es esta actividad. La palabra por sí, acuaponia, se compone de dos actividades: lo que es la producción acuícola, ¿sí? La acuacultura, que aquí le decimos en México, que es cultivar especies acuáticas como camarón, tilapia, bagre, ranas, ¿sí? En medios controlados, y en combinación con lo que es la técnica de la hidroponía, que es cultivar las plantas, ¿sí? En sustratos inertes, es decir, que no sean suelo, donde ahora los nutrientes vienen en el agua y por lo tanto se llama una solución nutritiva. El combinar esas dos técnicas de manera general, ¿sí? Es decir, damos alimento a los peces generan desechos. Los desechos son realmente nutrientes o fertilizantes de las plantas. La planta filtra esos desechos, que si el pez lo tuviera o se acumularan ahí se moriría. Entonces la planta los filtra y regresa al agua nuevamente en la disponibilidad que necesita el pez. Y ahí está dando vueltas el agua por años. Es más, mientras más dura, pues mejor. Bueno, en sí la acuaponía no nada más es combinar lo que son peces y plantas, sino también estamos hablando de otro reino que son los microorganismos. Realmente el proceso es que nosotros damos alimento a los peces toman una parte de ese alimento, de ese nitrógeno, de ese fósforo, de ese potasio, una parte solamente, aproximadamente un 20%, y lo demás lo desechan en el agua. ¿Sí? Eso que desechan, lo ideal es que sea transformado por microorganismos como bacterias, como hongos, como nemátodos, una gran cantidad de microorganismos que hay, que convierten, que mineralizan esos desechos y los hacen disponibles para las plantas. La planta entonces toma los nutrientes y regresa al agua a los peces. Entonces es una recirculación del agua de manera indefinida. También, por otro lado, cuando son sistemas cerrados, el pez, igual que nosotros, pues consume oxígeno y excreta dióxido de carbono. El dióxido de carbono pues, es uno de los principales nutrientes en la planta, lo toma en el aire y excreta oxígeno, que si es posible se vuelve otra vez a meter hacia las unidades de cultivo acuícola. Entonces es una recirculación tanto de aire como del agua, ¿no? Y realmente pues esto es lo que hace la naturaleza, solamente la idea es confinarlo, tratar de controlarlo en un sistema. Bueno, un sistema ya comercial involucra varios procesos. Normalmente comenzamos con lo que le llamamos unidad de cultivo, que es el tanque o la alberca o el estanque donde están los peces o los organismos acuáticos, y lo primero que hacemos es que separamos los sólidos, ¿sí? Capturamos sólidos, o sea los desechos,
y los separamos. ¿Por qué? Porque hay una parte que ya está disponible de nutrientes en el agua, o sea, son sólidos disueltos, esos ya están disponibles para la planta. Pero hay otra parte que son sólidos particulados, es decir, que se van al fondo normalmente, y que eso necesitamos desintegrarlos mediante un proceso que se llama mineralización. Esa mineralización lo que hace precisamente es diluir o disponer los nutrientes para que estén disueltos y de esa manera se genere una solución nutritiva. Posteriormente lo que hacemos es pasarlos por un sistema de biofiltración que realmente se refiere a una nitrificación, es decir, convertimos algunos de esos nutrientes como el amoníaco que desechan los peces, convertirlo a una forma oxidada de los nutrientes como son los nitratos, los fosfatos, los sulfatos, para que estén más disponibles para la planta. Entonces de ahí pasamos hacia lo que es la parte de la planta toma esos nutrientes y regresa al agua a los peces. Esos son los procesos normalmente básicos que hay en un sistema de acuaponía comercial. Perdón, ¿sí se escucha? De repente como que me acerco mucho, ¿verdad? Bueno, entonces lo que iniciamos es con esta unidad de cultivo. La unidad de cultivo, pues bueno, tiene ciertas características que normalmente buscamos que tenga una autolimpieza, un retrolavado, una uniformidad del ambiente, tanto para los peces como para la calidad del agua de los mismos. Entonces de ahí colectamos todos esos desechos. El pez genera una gran cantidad de desechos, les decía, que normalmente en las granjas tradicionales no se aprovechan, se eliminan. Esta técnica lo que busca es tratar de hacer una intensificación del proceso, ¿no? del cultivo. No es necesario intensificarlo, pero sí es recomendable precisamente para la disminución de recursos, tratando precisamente de disminuir el espacio. En lugar de producir medio kilogramo, como lo hacen los sistemas extensivos, normalmente buscamos producir de 30 a 40 kilogramos por metro cúbico, sobre todo en lugares aquí como Latinoamérica. El agua, la cantidad de agua que requerimos es mínima, realmente no hay agua que sale del sistema, más bien lo que sale es vapor, que es precisamente porque la planta evapotranspira, pero realmente no hay ninguna salida de agua del sistema. Y bueno, posteriormente, después del sistema de peces, lo que hacemos lo pasamos por la separación de sólidos, ¿sí? Donde utilizamos separadores de sólidos sedimentables y de sólidos suspendidos. Los canalizamos esos sólidos a un área de mineralización. Esa mineralización, como les decía, lo que hace es descomponer más los nutrientes. Después los pasamos a un área de oxidación, que son bacterias nitrificantes generalmente, o algunos grupos de arqueas o de algunos hongos que sean oxidativos y que permitan precisamente convertir el amonio en nitratos y otros elementos con oxígeno. De manera general, en cuanto si lo vemos por los macronutrientes primarios, lo que estamos haciendo es que de un alimento de peces que normalmente llega a tener aproximadamente como 80 gramos de nitrógeno orgánico, 11 gramos de fósforo y casi medio kilo de carbono orgánico, sabemos que el pez solamente, de manera general, se queda un 20% de ese nitrógeno, que normalmente lo consumió como si fuera proteína. Se queda solamente con la mitad del fósforo y con solo una cuarta parte del carbono. Todo lo demás lo desecha. Y todo eso que desecha pues son nutrientes. Una parte de esos nutrientes está en el agua, ¿sí? En la fracción líquida que le llamamos, donde viene altamente cargada de nitrógeno y de fósforo, un poco de carbono. Pero hay otra parte también particulada que está en los sedimentos, que también tiene algo de nitrógeno, fósforo y mucho carbono. Bueno, lo que hacemos entonces en el proceso de mineralización es convertir esos lodos, que si los viéramos como salen de un estanque de peces, son densos, son cargados al 2% de materia seca, o sea, se ven como un lodo. Y lo que hacemos es convertirlos de ese lodo, pasarlos a que sean una solución nutritiva orgánica, ¿sí? Donde vamos a encontrar que hay una gran cantidad de nitrógeno todavía, fósforo, calcio, magnesio, potasio. De hecho es un muy buen complemento la parte de los sedimentos mineralizados para el cultivo de plantas de fruto, ¿sí? Por precisamente el calcio, magnesio y el potasio que tienen. Bueno, una vez que los tenemos mineralizados, los pasamos a los componentes de plantas, que pueden ser en diferentes técnicas. Normalmente cuando
utilizamos una planta de fruto o de gran porte como tomate, pepino, alguno de esos tipos de plantas, usamos alguna técnica de sustrato, ¿sí? Que puede ser en diferentes tipos de sustrato. Cuando es una planta de fruto rebosante, utilizamos alguna técnica de película nutritiva, ¿sí? Por ejemplo como en la fresa, para que no toque el suelo y además para que sea fácil su recolección por la parte inferior. Y la técnica que más utilizamos, sobre todo en planta de bajo porte, ¿sí? Como lechuga, selga, albahaca, arúgula, todo ese tipo de plantas que son más pequeñas, utilizamos una técnica que se llama raíz flotante, ¿sí? O que también en muchos países la conocen como método Chinampa, ¿no? Por los aztecas. Bueno, en esa técnica pues la planta está completamente flotando en el agua, está sobre una placa que está flotando, y ahí la raíz está completamente libre en el agua, ¿no? Aquí hay, eso sí, tenemos presencia de oxígeno, y dependiendo del lugar y de la planta metemos más o menos oxígeno, porque también, acuérdense, ahí están los microorganismos, ahí hay una gran parte de microorganismos. Bueno, una ventaja de esta técnica de raíz flotante es que se puede aprovechar para producir algo más, un subproducto o un coproducto, ¿sí? Que permita aprovechar los desechos de las plantas, en este caso principalmente raíces o flóculos de bacterias que se desprendieron, todo eso. Entonces a veces se puede utilizar un organismo que sea filtrador o detritívoro, como el caso de los crustáceos. En ese caso es una langosta australiana que se puede poner por debajo de la planta y bueno, es un subproducto que se obtiene prácticamente a bajo costo, ¿no? Bueno, una de las ventajas de utilizar este sistema, sobre todo en lo que es la cuestión agrícola, es pues que no requiere una tierra productiva, ¿no? Entonces ha sido muy situado o muy demandado en la parte de los desiertos, donde hay, pues, no hay buenas condiciones de nutrición. Entonces, como no requiere suelo, pues normalmente ahí es donde se ubica, y además pues, son lugares donde tienen poca agua o no tienen agua de plano, y se tiene que aprovechar la poca que se tenga o la que haya en el ambiente, ¿no? Entonces, por eso es que estos sistemas son más interesantes en sistemas desérticos. Bueno, otra ventaja que tiene, bueno, es el uso del agua. El uso del agua sí es sorprendente. Aquí es muy similar a lo que es la hidroponía pura, ¿no? La acuaponía realmente utiliza esa técnica hidropónica. Para que se den una idea, para 1 kilogramo de lechugas, que normalmente en condiciones tradicionales consume 1200 litros para producir 1 kilo de lechugas, pues bueno, esta técnica utiliza solamente 37, ¿no? O tomates, por ejemplo, 1300 litros, pues aquí solamente 45. ¿Por qué? Porque aquí no se pierden, no se están infiltrando. Sí hay evaporación, eso sí, o sea, por la planta es lo que principalmente se evapora, ¿no? Pero se puede volver a recuperar, sobre todo en zonas desérticas, ¿no? Que es muy valiosa el agua, aunque sea poca, es muy valiosa la que se requiere. La diferencia en sí entre acuaponía e hidroponía es que, bueno, una es que la técnica de hidroponía como tal es parte de la acuaponía, ¿no? Pero la hidroponía como actividad lo que hace pues es simplemente tener a las plantas y agregas en el agua fertilizantes, algunos químicos, ¿sí? Ácidos, diferentes elementos para poder hacer una solución nutritiva que te permita nutrir a la planta. En acuaponía lo que hacemos es utilizar los desechos de organismos acuáticos como peces, ¿sí? Mineralizados o apoyados por microorganismos que permitan generar una solución nutritiva para las plantas. Esta técnica de acuaponía pues es más reciente. La primera granja comercial que hubo en el mundo fue en el 2001, o sea, tiene relativamente muy poco, y apenas que acaba de comenzar granjas ya de manera comercial, hablando de hectáreas, tiene menos de 3 años. Bueno, en la acuaponía todos los nutrientes que necesita la planta están, inclusive algunas que requieren sodio, también hay una presencia de sodio. Solamente que hay que comentar que puede ser que algunos elementos no estén en la cantidad necesaria para cierto tipo de plantas. Por ejemplo, el hierro es común que no tenga suficiencia la parte de los peces, entonces en ese caso se puede suplementar ese micronutriente. En algunos otros casos, como en plantas de gran porte, como tomates, pepinos, también llega a ser
carente de lo que es el calcio, el potasio, y también al inicio del sistema, cuando todavía no hay un buen desarrollo microbiano, también llega a hacer falta algo de magnesio. En realidad sí está el magnesio, pero no está disponible de manera inmediata. Pero se puede hacer varias cosas. Una es agregarlos simplemente, otras obtenerlos del mismo pez. Y del mismo pez hablo de los desechos sedimentables del pez, como de la misma parte que no nos comemos del pez, que es, por ejemplo, todas las vísceras, las escamas, que también son parte o pueden ser parte de la misma nutrición de la planta. Bueno, no sé si aquí alguien ha hecho hidroponía. ¿Sí? Hidroponía, algunos. Bueno, uno que otro ha hecho hidroponía. En la hidroponía, si ustedes pudieran comparar lo que es la nutrición en hidroponía y la nutrición en acuaponía, hay una gran diferencia. ¿Sí? De hecho, es muy común que, por ejemplo, a una granja de nosotros vaya una persona en hidroponía y siempre hable de que hay una deficiencia de nutrientes al checar el análisis de agua. Y eso es muy notorio porque podemos ver que realmente la cantidad de nutrientes está a veces al menos del 50% en acuaponía que en hidroponía, y analizando cada nutriente también. Eso se debe mucho a la forma en que la hidroponía se maneja y a la forma en que la planta interactúa en la acuaponía. La primera de ellas, la forma en cómo la hidroponía se maneja, es normalmente elevando a máximos óptimos los nutrientes, porque se sabe que pues la planta los va consumiendo conforme al tiempo, llega a su mínimo óptimo y se vuelven a elevar, y así se la pasa a la hidroponía. La diferencia con acuaponía es de que siempre se están produciendo los nutrientes. Mientras el pez esté vivo y respirando, está generando nutrientes. Entonces son más constantes, ¿sí?, y uniformes. Bueno, hay algo interesante entonces aquí que se ve en la acuaponía, ¿no? Realmente los rendimientos son muy similares. En algunas plantas sí se diferencia, sobre todo, por ejemplo, en lo que son en hierbas aromáticas. Normalmente hemos visto mejor crecimiento en acuaponía, pero por ejemplo en berries se ve mejor crecimiento en hidroponía. O sea, hay unas diferencias, pero casi son muy similares. Y realmente en la planta tú la ves muy igual, pero si la ves por abajo la planta es donde está la gran diferencia. Hay una gran diferencia entre hidroponía y acuaponía en lo que es la raíz. La raíz en acuaponía es muchísimo más grande que la planta, ¿sí?, y en hidroponía no. Esto es algo interesante porque en un principio se pensaba que había una cierta deficiencia, porque las raíces normalmente en el suelo, cuando son muy grandes, pues tienden a ser porque hay una deficiencia y están buscando, están gastando energía en hacer más raíz para buscar más nutrientes, ¿no? Sin embargo, en la parte productiva no se notaba eso. Entonces algo había ahí que estaba siendo interesante, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, es la coloración radicular, o sea, la raíz, ¿no? Esta es una planta en hidroponía y esta es una planta en acuaponía. Son algunas pruebas que se han hecho, ¿no? En hidroponía es completamente blanca la raíz, la mayoría de las plantas, pero en acuaponía es cafezosa. Y también si una persona de hidroponía llega a la granja y levanta las plantas para ver la raíz, generalmente o casi seguro que te va a decir que hay una toxicidad. Y efectivamente, si fuera en hidroponía y se viera una raíz así café, habría una toxicidad o un desbalance. Pero en acuaponía hay algo más interesante, que si los vemos más detenidamente, si vemos la rizósfera, en hidroponía es un sistema prácticamente estéril. ¿Por qué? Porque metimos ácidos, cada ratito se meten desinfectantes, peróxidos o algunos químicos para poder mantener el sistema estéril. Entonces no hay una colonización de la rizósfera por microorganismos promotores de crecimiento. Mientras que en acuaponía está altamente cargada de un sinfín de microorganismos. Entonces esa es la diferencia, esa es la coloración que se ve aquí, es precisamente por eso, por esa colonización de microorganismos. Es como si fuera una hidroponía orgánica, ¿sí?, que precisamente, como dato, como entre paréntesis, a partir de noviembre de hace un año precisamente, fue que se autorizó que la planta en acuaponía se puede certificar como orgánica por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a pesar de que el pez no sea orgánico. Bueno, hay algo interesante que por ahí han hablado y que hay personas más expertas que yo aquí en esto, pero que algo que se ha notado es
la incidencia de micorrizas, ¿sí? Sobre todo, de muchos microorganismos, ¿no? Pero entre esos las micorrizas en este ambiente acuático. Entonces, esas precisamente están ayudando a la estimulación de las fitohormonas giberelinas entre esas para precisamente el crecimiento radicular, y en gran parte eso se debe a ese crecimiento. Y fíjense que la concentración de nutrientes también, aquí en acuaponía ya no nos basamos en las tablas de la hidroponía como era anteriormente. Anteriormente buscamos una tabla hidropónica para ver qué tanta nutrición necesitaba una planta. En acuaponía ya no aplica. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre lo que es la concentración del agua que está donde están las plantas, a una diferencia de la concentración que existe en el interespacio de la raíz y el microorganismo. Porque lo que está haciendo es el microorganismo está tomando los nutrientes, ¿sí? Que no importa que no estén en la concentración de la planta, y se lo está generando exactamente donde necesita la planta, ¿sí? Está generando ahí los nutrientes en ese interespacio donde está el microorganismo y la raíz. Por eso es que no importa que haya concentraciones menores. De hecho, ha habido estudios donde se han elevado la cantidad de peces por relación de plantas para precisamente igualar las concentraciones hidropónicas, y no resulta igual. No son necesarios tantos nutrientes, ni es necesario recambiar el agua. De hecho, mientras menos la recambies mejor. Se le llama sistema maduro. Bueno, algunas escalas de acuaponía. Son muchas imágenes, voy a tratar de irme pronto también para que no salga muy tarde a la comida. Pero aquí lo que les quiero poner es un poquito de lo que son las escalas de acuaponía, porque hay desde escalas rurales, es decir, la acuaponía puede ser tan sencilla que hay gente que lo hace y no sabe qué es acuaponía, ¿no? Por ejemplo, los arrozales donde cultivan los asiáticos, o aquí mismo en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde todavía están las chinampas, que de ahí es donde se conoce que son los orígenes de la acuaponía, ¿sí? O sea, ya lo hacían los aztecas, ¿no? Hace 1000 años casi. Bueno, esa es una acuaponía rústica, a lo mejor es biorremedial, donde nada más hay una pequeña recuperación de los nutrientes que producen los peces o las microalgas en ese lago. También hay sistemas de acuaponía casera, es decir, en sistemas caseros normalmente lo que se busca es no nada más producir peces y plantas, sino también hay un valor agregado que genera en sistemas de acuaponía casera, como es la integración familiar o la educación. A mí me pasa, por ejemplo, en mi casa pues tenemos un sistemita pequeño de acuaponía, y pues las pláticas con nuestros hijos son de, oye, ¿qué planta vamos a sembrar? ¿Qué pez? Oye, que la plaga. Entonces es una plática más noble, ¿no? Que todo el tiempo están en la tele o algo, ¿no? Entonces, bueno, y puede ser muy sencillo, ¿eh? O sea, hay sistemas que se pueden hacer totalmente con materiales reciclados, como ese precisamente, ¿no? Es un sistema que nosotros presumimos que se puede hacer con 1000 pesos, ¿no? Es decir, claro, buscando materiales reciclados, donde estos contenedores de 200 litros, acá están los peces, sube la bombita, y es una bomba de 9 watts, ¿no? Es muy pequeñita, sube a un contenedor que está cortado a la mitad, donde ahí ponemos, por ejemplo, en ese caso, tezontle, piedra volcánica, y ahí está haciendo la piedra volcánica todos los procesos que se necesitan en la acuaponía: filtro de sólidos, mineralización, biofiltración, y además ahí está la planta. La planta toma esos nutrientes y regresa al agua otra vez, y ahí está, y ahí permanece. Ese sistemita ya lleva 2 años. Nada más pues se le está reponiendo lo que se evapora de agua. También hay sistemas que son, por ejemplo, ornamentales, ¿no? Ese, por ejemplo, es en un restaurante donde tú puedes, por ejemplo, sentarte y estar cosechando tus plantas. Ahí tienes unas tijeritas donde estás cortando tu ensalada. Entonces la planta está creciendo en ese momento. El pez no te deja que te lo comas ahí, realmente ponen peces ornamentales, pero se está nutriendo de eso. Bueno, también hay lo que son sistemas de acuaponía en traspatio, que normalmente son sistemas ya productivos, ya no tanto estéticos, educativos, sino que ya son para producir, aunque en una pequeña escala, normalmente para un restaurante, una pequeña escuela o un pequeño hotel. Por ejemplo, ese es uno que pusimos en un DIF
de DIF de ahí de Jalisco, que se llama Trompo Mágico. Y aparte de producir, pues es educativo, es interactivo. Entonces ahí los niños, es un centro para niños, ahí pues los niños entran y conocen algo de la tecnología, se dan cuenta que puede ser muy sencilla, que puede ser tan sencilla como esta, como un poco más compleja. Pues ahí pues tenemos peces, algunas langostas de agua dulce, luego mandamos el agua, pasa hacia las plantas, se filtra y luego cae, y al caer oxigena para los peces. La otra parte pasa unas películas nutritivas, cae y también oxigena. Entonces esa es la idea ahí, poder mostrar un poco de lo que es el sistema, ¿no? También hay sistemas de acuaponia para, ahora que se está dando mucho la producción urbana, periurbana, los huertos urbanos, también es algo atractivo, precisamente por el ahorro de agua y el ahorro de espacio. Nada más cuando son estos sistemas, lo que hemos tenido cuidado es de que normalmente son lugares donde es muy reducido el espacio, entonces hay que irnos a veces de manera vertical, hay que evitar sistemas que den ruido, hay que a veces generar iluminación artificial, porque como está en la ciudad pues hay muchos sombreos. Bueno, eso por ejemplo nuestro primer sistema que hicimos urbano fue pues ahí en esa pequeña ciudad, en la Ciudad de México, y en una zona de alta delincuencia, en Ecatepec se llama, ¿no? De hecho fue un programa que patrocinó los proyectos, esos proyectos ahí, que fue un programa de prevención a la delincuencia. Entonces buscaron lugares de mayor delincuencia y teníamos que buscar ahí un espacio donde precisamente se ubicaran las granjas, con la intención de generar empleo, de disminuir la delincuencia. Entonces bueno, encontramos algunos, fueron 3 granjas. Estas fueron de trucha, no sé si conocen la trucha, es un pez de agua más fría. Bueno, ese fue el espacio, y ahí la encomienda también fue, pues como nos habían dado el recurso a nosotros, la idea era que no mandáramos personal a construir la granja, sino asesorar cómo construirla, y contratáramos a los mismos beneficiarios para que ellos la construyeran, la apreciaran, la conocieran y bueno, además ganaran un recurso. Entonces ahí les enseñamos cómo se construía la granja, y finalmente esa fue la primera granja que construimos en la ciudad. Ese es cultivo de trucha, ¿sí? Y esa es la única foto que tengo de ahí, ya de hace más de 3 años, pero esa ocasión, la primera ocasión, cultivaron lechuga con trucha. Entonces el agua viene de los tanques de los peces, pasa hacia las plantas, de las plantas regresa y se va otra vez a los peces, y ahí están dando vueltas. Es otra granja en Estados Unidos, también de un espacio que estaba vandalizado, era una bodega que no tenía uso, y miren lo que se convierte en una granja también productiva, ¿no? Es una granja de acuaponia, en este caso es con tilapia y con lechuga y albahaca, ¿sí? Entonces, claro, en este caso sí la inversión es mayor, porque ahí requieren de iluminación artificial, son sistemas altamente densos, intensivos. Es una gran producción de tilapia, aproximadamente entre los 4 tanques se generan 5 toneladas de pescado. Y la parte de la planta, pues para aprovechar el espacio, es de manera vertical. Aquí son 3 niveles, son 18 camas, de más o menos de 1 metro por 30 metros de largo. Bueno, otra sección donde también la acuaponia participa es en el sector agroturístico, ¿sí? O sea, no nada más que produzca, sino que genere ingresos por la asistencia de las personas a la granja. Y en ese caso, por ejemplo, nos tocó en la granja que tenemos en Guadalajara, que tenemos un restaurante al lado de la granja, y precisamente la gente iba más al restaurante por ir a la granja. Entonces es un valor que te genera extra. Y así fue como nos dimos cuenta de que también tenía un valor. Por ejemplo, esta granja que se hizo en un lugar que está allá a un lado de Guadalajara, que se llama Chapala, el lago Chapala, a un lado. Es una granja que se hizo en la montaña, en una escuela, ¿sí? Entonces estas personas invirtieron en esa granja, esa escuela. Y es una granja también sustentable, ¿no? Que produce su propia energía, su propio calor. Es el invernadero de los peces, este es de las plantas. Y esta es la oficina, y además tienen su pequeño restaurante donde es la cafetería, ¿no? Entonces ahí venden a los niños, también les ofrecen ensaladas y cosas así saludables. Así es la vista. Aquí es donde hay algunos comedores y todos los niños llegan y ahí pueden comprar algo más sustentable.
Por dentro, pues bueno, cuando es una granja agroturística normalmente se busca que sea estética, que tenga ventanas para que puedan ver los niños a los peces, para que puedan interactuar. Esas son algunas vistas de la granja, ¿no? Aquí, por ejemplo, cultivo de radicchio con tilapia. Se busca también implementar diferentes tecnologías en la misma unidad para que sea también educativa. En este caso, que está en una escuela, ahí tienen los tanques de los peces, los filtros, lo que son lechugas en película nutritiva, y luego cae el agua a unas en raíz flotante y regresa otra vez a los peces. También de manera comercial hay algunas granjas, por ejemplo, de pequeña escala. Pequeña escala normalmente le llamamos a aquellas granjas que venden a consumidor final, es decir, que tienen un buen precio, aunque tienen normalmente costos de producción un poco más altos que lo que sería la gran escala, ¿no? Entonces es su única forma de competir. De aquí hacia atrás, de estos, o sea, los sistemas más pequeñitos normalmente son rentables únicamente si las mismas personas son operarios, ¿no? Porque ya en esos sistemas que son pequeños no costea tener un técnico en peces ni un técnico en plantas, porque es muy pequeña la operación. Normalmente, bueno, en un ratito más voy a platicar de lo que son las relaciones pez-planta, pero por ejemplo, en sistemas de acuaponía de casero, se me pasó comentarles, normalmente nos basamos en una relación de peces 1:3, es decir, volumen, área, por cada metro cúbico que tenemos de peces, normalmente metemos 3 metros cuadrados de plantas. Esa es la relación que usamos normalmente en sistemas caseros. Cuando ya nos vamos a sistemas de pequeña escala, en vez de irnos en volumen área, nos vamos hacia una relación en alimento que le das al pez por área que necesitas. En este caso, por ejemplo, en sistemas de pequeña escala, como en este caso, la relación es de que por cada 60 gramos que damos de alimento al día al pez, podemos mantener 1 metro cuadrado de planta de bajo porte, como la lechuga. Ya quien quiere poner un sistema de tomate con pez, tienes que tener una relación de cada 100 gramos de alimento que das al día al pez, te pueden mantener más o menos 1 metro cuadrado de planta de gran porte. Entonces en estos sistemas esa es la relación que se utiliza. Esta fue la primera granja comercial que estuvo en el Caribe. Fue en el 2001 la primera granja comercial a nivel mundial, es la Universidad de las Islas Vírgenes. Realmente es comercial, aunque sigue siendo pequeña escala, estamos hablando de 600 metros cuadrados. La producción de este sistema es como de 5 toneladas anuales de tilapia y aproximadamente unas 50,000 piezas de plantas. El pez cosechándose cada 6 semanas, porque son diferentes tanques, y la planta en este caso crece en 3 semanas, esa lechuga que es mantecosa. Entonces hay que estar cosechándolo cada semana. Normalmente tienes una programación. Bueno, en sistemas de mediana escala, donde ya son un poco más grandes, porque buscan mercados de medio mayoreo, es decir, restaurantes, cadenas pequeñas de autoservicio, tienes un costo de producción menor. Bueno, esa por ejemplo fue la primera granja que nosotros tuvimos, que fue en el 2006. Estos invernaderos que ven aquí son los de los peces. Al principio era pura tilapia, pura mojarra. Este invernadero es la parte de los filtros y el invernadero de un lado es la parte de las plantas. Entonces el agua iba de los tanques de los peces hacia acá, a las plantas, y luego regresaba. Esta granja ya no existe, la movimos y la modificamos. Al ratito les presento cómo está ahorita. Pero por adentro se veía así, eran tanques circulares, ahí se alcanza a ver un poco la tilapia. Teníamos canales de plantas en raíz flotante, al final teníamos produciendo lo que era albahaca, apio, acelga, diferentes lechugas, un poco de tomate, pepino y algunos chiles. También en la acuaponía se pueden producir no nada más plantas que consumen los humanos, lo que consumimos, ¿no? Sino que también puede ser planta forrajera. Por ejemplo, una de esas forrajes puede ser la lenteja acuática, que es la lebna, la lenteja de pato, que es una plaga en muchos lugares. No sé si la han visto en los canales de llamada, que se ve como un tapetito verde. Bueno, esa planta es muy filtradora, de hecho filtra algunos metales pesados también, para bioremediación se utiliza. Bueno, en este caso, como tiene alto contenido proteico y tiene cierta digestibilidad y no tiene tantas fibras,
que no sean digeribles por la tilapia, es que se la damos y así podemos reducir un poco su alimentación. Realmente es un 15%, pero algo es algo, ¿no? La alimentación en los peces es el costo más alto de la acuacultura. Se la damos nosotros así fresca, ¿sí? Se la damos fresca en la primera comida del día, ¿sí? Tratamos de ajustar a una relación de 15% para que no nos afecte en su crecimiento de la tilapia, o se nos vaya muy tardado, y seguimos complementando con alimento balanceado, ¿no? También se pueden producir otros forrajes. Por ejemplo, nos tocó participar en un proyecto en Chihuahua donde era tilapia con mar alfalfa, y en este caso el forraje era pues para dárselo al ganado, porque allá pues les importaba más que comiera el ganado que comieran las personas. Bueno, también en zonas áridas, les comento, aquí en zonas áridas ha sido donde más hemos estado trabajando con acuaponía, y ahí nos hemos enfrentado con varios retos. Uno es que, aunque este sistema consume muy poca agua, pues a veces no hay nada de agua, ¿no? Entonces nos ha tocado que en un sistema que apenas acabamos de terminar, que es agua del ambiente la que se tiene que aprovechar, y en los otros pues son pipas, pero son costosas, entonces hay que aprovecharla al máximo, ¿no? Bueno, esa es la primera granja que hicimos en el desierto. Esa fue en 2013, precisamente fue aquí en Baja California Sur, aquí en México, y habíamos tomado como modelo lo que ya conocíamos que hacíamos. Este es el invernadero de los peces. Ahí pues no hay energía, entonces se utilizaban paneles, y el invernadero de las plantas. Sin embargo, pues nos llegó el huracán, ya estábamos por terminarla, y nos llegó un huracán y pues la tumbó. Y bueno, fue cuando empezamos a cambiar un poco los diseños. Cambiamos a diseños de tipo de cúpula. Ahí están los tanques de los peces, y eso nos dio apertura a otras cosas que no considerábamos, que ahora con este tipo de invernaderos podíamos capturar la condensación del vapor que se generaba tanto en peces como en plantas, y poder recuperar más fácilmente el agua. Así es como se ven los tanques por adentro. Estos son los tanques de los peces. Aquí, por ejemplo, en el caso de Baja California, tenemos las plantas en malla sombras. Acá se ven las cúpulas de los peces, entonces el agua va de aquí hacia una zona de filtrado que no se alcanza a ver, luego se va a las plantas, y de aquí ya regresa a los tanques de los peces, ¿no? Aquí en este caso era hortaliza de bajo porte. Con ese diseño de cúpulas empezamos a hacer otras cosas, como lo que es el reciclaje también del aire, ¿no? Como les decía, el pez produce dióxido de carbono, la planta necesita ese dióxido de carbono, y el oxígeno que genera la planta lo usamos para complementar un poco la aireación de los peces. Entonces, tratando de que los motores que airean los tanques de los peces tomen gran parte de su aire con un oxígeno enriquecido aquí en este ambiente. Otra cosa que nos empezamos a dar cuenta cuando estuvimos trabajando en agua salada, precisamente en Baja California Sur, es de que el agua nos empezaba a salir con sales. Hay un problema grande de intrusión salina, que me imagino que aquí lo han de conocer porque es a nivel mundial en zonas áridas, y entonces nos empezó a salinizar el agua. En esta granja fue precisamente donde se empezó a subir la sal. Estos son los tanques de la tilapia también, y tilapia y camarón estamos produciendo en este caso. Y aquí precisamente empezamos metiendo una gran variedad de plantas, como 25 variedades de plantas, pero no todas resistieron. Empezaron unas a dañarse, empezando por la parte de la raíz, a hacerse muy pequeña. Se nos subió hasta 7 gramos por litro la sal aquí en este sistema, en esa fuente de agua. Pero fue algo interesante, porque ahí empezó el interés de acuaponía con agua salada. Algunas plantas de las que nos sobrevivieron, por ejemplo, a 7 gramos por litro, fueron el tomate cherry, que aunque daba menos productividad, la dulzura en grados of Brix era un 120% más. Y de hecho el contenido de vitamina C también como un 50% más. También el apio, el betabel, el albahaca dulce nos soportó hasta 5 gramos por litro, ya 7 ya moría, ya se empezaba a decaer. Y bueno, a partir de eso fue que un grupo de japoneses se interesaron aquí en México a invertir en acuaponía en agua salobre, y este fue un sistema que hicimos en el 2006, que es totalmente de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, el CIMNOR, ahí en La Paz. Entonces ahí montamos lo que es un sistema de investigación para acuaponía en agua salobre. Tenemos aquí los peces, las plantas en raíz flotante, y también en suelo para saber la recuperación de sal que tenían.
Así es como se ve el sistema, son sistemas experimentales, como les decía. Realmente esto de aquaponía salobre todavía es más nuevo, no hay mucha información todavía. Pero sí hay algunas plantas que ya han resistido, inclusive algunas que son para recuperar la sal, o sea, para disminuir las sales en las aguas entrantes, como por ejemplo la que más ha dado rendimiento es la selga. Sí. La selga ha soportado inclusive concentraciones de sal bastante amplias. Y bueno, aquaponía a gran escala, esto sí tiene muy poco, realmente les digo, tiene menos de 3 años la aquaponía a gran escala. Anteriormente no había aquaponía a gran escala por 3 razones básicamente que se me ocurren. Una es porque, bueno, la tecnología no estaba tan madura como está ahora. Otra, el hecho de tener peces y plantas representaba un riesgo para quien quería producir peces. Decían, bueno, ¿qué pasa si falla la planta? Pues falla mi filtro. O el quien quería producir plantas, ¿qué pasa si falla el pez? También se disminuye la nutrición. Sin embargo, ya ha ido cambiando con los nuevos diseños que hacemos desacoplados, donde ya no depende el pez de la planta. Y eso ha dado pie a que inversionistas entren ya de manera más fuerte. Y por otro lado, lo del mercado. El mercado que ahorita ha estado exigiendo productos más saludables, más orgánicos, amigables, locales, o inclusive con la certificación de orgánico también es que se han metido un poquito más. Esta fue la primera granja de gran escala, fue en el 2000, fue hace 2 años y medio, fue 2016 más o menos. Realmente fue la primera granja de 1 hectárea, fue en el desierto, en Abu Dhabi se llama. Es una producción de 8 toneladas de pescado y 438,000 piezas de plantas. Esa fue la primera. Ahorita ya hay más, realmente son contadas con los dedos de las manos. Realmente, que yo sepa, solamente hay 7 granjas ya de gran escala que son altamente productivas. Esta es otra en Australia. Esta es una de las más grandes en cuanto a plantas. Tilapia no sé cuánto produce, pero plantas produce 2.4 millones de piezas. Esta es en el sur de Corea. Y esta es una muy interesante que acabo de conocer hace como 3 meses, que también apenas acaban de cosechar su primer salmón. Es la primera granja de aquaponía con salmón, ¿sí? Y también plantas. Es de 1,5 hectáreas, realmente es media hectárea de salmón y 1 hectárea de plantas. Entonces el agua de aquí pasa para allá. Ese es el área de salmón, de cultivo de salmón atlántico. Este es el área de cultivo de hortalizas, de las plantas. Es muy interesante porque esta planta tiene mucha tecnología, inclusive tiene producción en las 24 horas, por eso es que se ve ahí iluminado. Se produce en el día, en la noche, en periodos cortos de fotoperiodo, ¿sí? Está muy controlado. A ver qué son. Bueno, y hay sistemas también de aquaponía híbrida. Híbrida le llamamos cuando hacemos una combinación de aquaponía con otras tecnologías. Por ejemplo, aquí estamos mezclando la combinación de aquaponía con cultivo de microalgas y cultivo de camarón en biofloc, que es otra técnica que no voy a abundar mucho. Esta apenas la acabamos de comenzar, es la granja nueva que tenemos. Empezamos el 10 de mayo de este año. Esta es la granja, realmente cultivamos microalgas con desechos de los peces y ahí mismo están las crías de los peces. De ahí mandamos aparte de las microalgas, lo que hacemos es solamente secarlas y dárselas a las mismas crías. También el camarón, ahí lo producimos, sistema de biofloc, que es un sistema de bacterias. Después ahí aprovechamos el biofloc y lo mezclamos ya con el agua de la tilapia, en otro estanque más grande, también con biofloc. El sistema de plantas, acabamos de empezar con una cama nada más, que es de 7.5 por 45 metros de largo, con el cultivo de hortícola. Los productos que se obtienen de estos sistemas, pues bueno, son pez vivos, se pueden vender a buen precio, filete fresco que empieza a diferenciarse apenas aquí en Latinoamérica. En Estados Unidos sí se paga mucho mejor el filete fresco. Muy poco filete orgánico, pero ya empieza. Lo que es el camarón fresco, ¿sí? Entonces obtenemos un poquito más de valor. Y sus productos, pues bueno, hay unas personas que hacen con la piel del pescado, hacen algunos productos, algunos que obtienen colágeno, algunas otras nuevas innovaciones pues, para tratamiento de quemaduras con la piel de la tilapia. En la planta, pues la idea es tratar de venderla viva, más que fresca, tiene mejor valor, así la venden algunas compañías ya grandes aquí, por ejemplo aquí Bimbo es una de las compañías más grandes, y bueno, prácticamente es eso. Pues, muchas gracias.
respuestas se las hagamos de manera personal o una pregunta. Una pregunta, por favor. Sí, ahí atrás. Quiero preguntar yo si tiene alguna información comparativa de la rentabilidad simultáneamente de la hidroponía con o sea, la producción de planta, lechugas, etcétera, comparativamente con los peces. O sea, un comparativo en costos, ¿se refiere? Rentabilidad. Sí, bueno, en los estudios financieros que se han hecho de los proyectos sí hay. Depende mucho de la escala. Mientras la escala es más pequeña, el costo de producción es más alto normalmente. Pero, por ejemplo, a lo mejor lo que le puedo decir es de la granja de nosotros, donde tenemos la producción de la tilapia, de camarón y de hortalizas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la planta, nuestro principal costo de producción es la mano de obra, en el caso de la planta, y más o menos tenemos un costo de producción de 70 centavos por pieza de planta, en este caso es la lechuga mantecosa. En el pez traemos un costo de producción de 29 pesos por kilo de tilapia, y en el camarón sí andamos altos porque tenemos muy poca producción, ahí andamos con unos 54 pesos el kilo. Esto tomando en cuenta que el alimento de esos tilapia y camarón es el factor más fuerte, y después sigue la energía, aunque tenemos un subsidio energético en acuacultura, eso nos ayuda un poco. Básicamente son los costos de producción. Sí, pero ya me refiero a la rentabilidad. ¿Qué le deja más ganancia? Bueno, ahí depende también mucho del mercado que tengas, ¿no? Nosotros somos mediana escala, vendemos a medio mayoreo. Nosotros a lo mejor una evaluación financiera, pensando en un proyecto que acabamos de hacer que se parece en escala de nosotros, y si vendiera a los precios que estamos vendiendo nosotros, que ahí es donde está la clave, cómo lo vendes, andarás entre unos 2.5 a 3.5 años, o sea, una rentabilidad de 25 a 30%, tasa interna de retorno. ¿Mayor cuál? ¿Perdón? ¿Cuál es mayor? ¿De qué, perdón? ¿Cuál es más rentable de los dos conceptos? Bueno, fíjese que de ahí también depende. Por ejemplo, en mi caso, a mí me es más rentable la parte acuícola, pero porque yo tengo un buen mercado, la verdad, allá, y tengo mucha competencia en la parte hortícola. Pero lo que yo podría ver en otros, en terceros, es que se enfocan mucho más en la parte hortícola. O sea, hay gente inclusive que ya ni cosecha el pez, que lo deja nomás para aportar los nutrientes. O sea, ven mucho mayor negocio en la parte hortícola que en la del pez. Pero ahora sí que es como el precio que tengas, la demanda, sí, y el esfuerzo comercial. Pero, bueno, sí. Gracias. Pues le agradecemos muchísimo a Carlos su plática, y aprovechen, todavía va a estar con nosotros unas horitas más. Muchas gracias.